Buenos días chicos, seguimos con nuestras clases en línea y ahora hablaremos sobre los modelos de Franklin, James Watson y Francis Crick. Hoy en día la doble hélice del ADN es probablemente la más emblemática de todas las moléculas biológicas. Ha inspirado escaleras, decoraciones y un puente peatonal, como el de Singapur que se muestra a continuación, y más. Tengo que estar de acuerdo con arquitectos y diseñadores. La doble hélice es una estructura hermosa, una cuya forma se acopla con su función de manera extraordinaria. Pero la doble hélice no siempre fue parte de nuestro léxico cultural. De hecho, hasta la década de 1950, la estructura de ADN seguía siendo un misterio. Del trabajo del bioquímico Phoebus Lejeune y otros, los científicos del tiempo de Watson y Crick sabían que el ADN se componía de subunidades llamadas nucleótidos. Un nucleótido está formado por un azúcar, que es una desoxirribosa, un grupo fosfato y una de 4 bases nitrogenadas, adenina A, timina T, guanina G o citosina C. Las bases C y T, que solo tienen un anillo, se llaman piridininas, mientras que las bases AG, que tienen 2 anillos, se llaman purinas. A pesar de lo que sabían sobre la anatomía básica de una cadena de ADN en ese momento, los investigadores no sabían cuántas cadenas de nucleótidos componían una molécula de ADN, cómo estaban dispuestas las cadenas en el espacio, ni mucho menos cómo la estructura del ADN podría permitir la codificación y transmisión de la información hereditaria. Chargaff había aislado ADN de diversas especies y analizaban 2 composición de bases esperando encontrar diferencias entre ellos. Muchos científicos contemporáneos de Chargaff habían predicho que no encontrarían diferencias gracias a una influyente idea llamada la hipótesis del tetranucleótido, propuesta por Lejeune. La hipótesis del tetranucleótido proponía que todas las moléculas de ADN se componían de proporciones iguales de los 4 nucleótidos, es decir, nucleótidos con las bases A, T, C y G, y que esos nucleótidos se organizaban en unidades repetidas idénticas. Esta idea que sugería que las moléculas de ADN no variaban en su composición y por lo tanto eran poco adecuadas para llevar información. Esto evitó que muchos científicos aceptaran el ADN como el material genético. Los nucleótidos del ADN forman cadenas unidas por enlaces covalentes, los cuales se forman entre el azúcar desoxirribosa de un nucleótido y el grupo fosfato del siguiente. Este arreglo resulta en una cadena altamente de grupos desoxirribosa y fosfato en el polímero de ADN, que es una estructura conocida como el esqueleto azúcar-fosfato. Es muy importante mencionar cuáles fueron las reglas que llegaron a ordenar esta pieza, y es muy importante mencionarlas. Otra pieza clave de información relacionada con la estructura del ADN la proporcionó el bioquímico austriaco Erwin Chargaff. Chargaff analizó el ADN de diferentes especies y determinó su composición de bases A, T, C y G. Este científico hizo varias observaciones claves y llegó a lo siguiente. Número 1. Adenina, timina, citosina y guanina no se encontraban en cantidades iguales, como algunos modelos de la época hubieran predicho. Número 2. La cantidad de bases variaba entre especies, pero no entre individuos de la misma especie. Número 3. La cantidad de A siempre será igual a la cantidad de T, y la cantidad de C siempre será igual a la cantidad de G. Estos descubrimientos, llamados reglas de Chargaff, resultaron cruciales para el modelo de Watson y Crick de la doble hélice del ADN. Así, a principios de la década de 1950, el biólogo estadounidense James Watson y el físico británico Francis Crick propusieron su famoso modelo de la doble hélice del ADN. Fueron los primeros en cruzar la línea de meta en esta carrera científica, en la que otros como Linus Pauling, quien descubrió la estructura secundaria de las proteínas, lo correcto. En lugar de realizar nuevos experimentos en el laboratorio, Watson y Crick principalmente recolectaron
y analizaron fragmentos de información existente y los juntaron de formas novedosas y reveladoras. Algunas de sus pistas más importantes sobre la estructura del ADN fueron producto del trabajo de Rosalind Franklin, una química que trabaja en el laboratorio del físico Maurice Wilkins. Franklin era experta en una poderosa técnica para la determinación de la estructura de moléculas, conocida como cristalografía de rayos X. Cuando la forma cristalizada de una molécula, como el ADN, se expone a rayos X, los átomos en el cristal desvían algunos de los rayos y forman un patrón de difracción que da pistas sobre la estructura de la molécula. La cristalografía de Franklin dio a Watson y Crick importantes pistas sobre la estructura del ADN. Algunas de estas provenían de la famosa imagen, una imagen de difracción de rayos X del ADN sorprendente y extraordinariamente clara que produjeron Franklin y su estudiante de posgrado. El patrón de difracción en forma de X de la imagen de Franklin inmediatamente le surgió a Watson una estructura helicoidal de 2 cadenas para el ADN. Desafortunadamente, para entonces Franklin había muerto y los premios Nobel no se otorgan póstumamente. Así, ahora vamos a revisar cómo estructuraron Watson y Crick la estructura del ADN. Es una hélice de estrógira de doble cadena antiparalela. El esqueleto de azúcar fosfato de las cadenas de ADN constituye la parte exterior de la hélice, mientras que las bases nitrogenadas se encuentran en el interior y forman pares unidos por puentes de hidrógeno que mantienen juntas a las cadenas de ADN. Ustedes revisarán en internet alguna molécula en tercera dimensión y observarán el tipo de movimiento que se presenta. El ADN presenta una orientación de tipo antiparalela, ¿sí? El ADN de doble cadena, esto significa que se compone de 2 cadenas que corren una junto a la otra, pero en direcciones opuestas. En una molécula de ADN de doble cadena, el extremo 5X, el que termina con un grupo fosfato, de una cadena se alinea con el extremo 3, el que termina con un grupo hidroxilo, de su pareja y viceversa. La estructura de un nucleótido de ADN que muestra la numeración de carbonos del azúcar, así como la numeración del anillo de carbono y átomos de nitrógeno en las 4 posibles bases nitrogenadas, así como en el uracil, base que se encuentra en el ARN, pero no en el ADN. Las bases nitrogenadas se señalan con números simples, mientras que el azúcar desoxirribosa se señala con números acompañados de un símbolo primo. Se numera de 1, el carbono al que se une la base nitrogenada, a 5, el carbono que tiene el grupo fosfato. El carbono 3 en el centro sostiene el grupo hidroxilo. Ahora vamos a revisar cómo es esa hélice de estrógira. En el modelo de Watson y Crick, las 2 cadenas de ADN giran una alrededor de la otra para formar una hélice de estrógira. Todas las hélices tienen direccionalidad, que es una propiedad que describe cómo se orientan los surcos en el espacio. Ustedes revisarán la imagen y verán lo siguiente. El surco mayor es un espacio más amplio que sube en espiral por lo largo de la molécula, mientras que el surco menor es un espacio más pequeño que corre paralelo al surco mayor. Los pares de bases se encuentran en el centro de la hélice, mientras que los esqueletos azúcar-fosfato corren por el exterior. La torsión de la doble hélice del ADN y la geometría de las bases crea un hueco más amplio, llamado surco mayor, y un hueco más estrecho, llamado surco menor, que corren a lo largo de la molécula. Estos surcos son importantes sitios de unión para las proteínas que mantienen el ADN y regulan la actividad de los genes. Ahora vamos a ver cómo es ese apareamiento de bases. Dicho en el modelo de Watson y Crick, las 2 cadenas de la doble hélice se mantienen unidas por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, en cadenas opuestas. Cada par de bases forma un peldaño en la escalera de la molécula de ADN. Así, los pares de bases no se forman por cualquier combinación de bases. Por el contrario, si hay una A en una cadena, debe estar emparejada con una T,
y en la otra y viceversa. Del mismo modo, una G en una cadena siempre debe tener una C como compañera en la cadena opuesta. Estas correspondencias entre AT y GC se conocen como bases o pares de bases complementarias. Bueno, chicos, espero que les sirva esta información sobre las aportaciones que hicieron estos científicos. Buenas tardes.